Reciba mi saludo, hermandad, como así también de mi esposa. Y en este momento, antes de ir a la oración, esperando en el Señor que estas vivencias que hemos tenido que vivir en este tiempo, el Señor Dios sea con cada uno de los nuestros. Que no estamos, por cierto, exentos a no enfermarnos. Pablo en alguna de sus intervenciones él lo dice, ¿no? Dice, ¿quién enferma y yo no enfermo? El gran varón Eliseo, recordamos, la Escritura lo narra, que dice que murió de una enfermedad. Pero no quiero ser trágico en mis expresiones, pero el tiempo que vivimos nos lleva un poco a pensar a la verdad acerca de nuestra existencia. Pero tenemos que recordar que nuestra vida está escondida en Dios. Esto nos lleva para meditar y entender y comprender, porque a la verdad nuestra disposición, nuestro deseo es de querer vivir, estar con los nuestros, disfrutar el bien de Dios. Pero quiero como consejo, recordemos a lo que dice Santiago. Nosotros tenemos siempre muchos proyectos y eso es bueno, es importante. Pero creo que debemos tener en nuestra mente a saber que, como dice Santiago, si Dios quiere, viviremos, haremos esto o aquello. ¿Por qué expreso lo siguiente? Hermanos, en el Señor, es que podamos entender que no debemos vivir con la incertidumbre de que de pronto nuestra vida por esta situación va a dejar de ser. Recuerde usted que nuestro tiempo no lo señalamos nosotros, el tiempo nuestro está señalado por Dios. Lo que sí tenemos que tener la seguridad y la certeza en que el temor que sí debiéramos tener es el temor a aquel que puede matar el alma. Pero hay uno que la guardará y la librará. Me refiero a Dios, guardará nuestra alma, Dios guardará nuestro espíritu y esa ha de ser nuestra confianza en el Señor. No vivamos bajo una presión, bajo el temor a lo que hoy vive el mundo. El Señor Dios, Él sabrá librarnos, sabrá apoyarnos, sabrá el Señor. En el momento de mayor instancia de duda, Dios será con nosotros. Así que, ¿por qué expreso lo siguiente? Porque tenemos que confiar en que en nuestro Dios debemos siempre nosotros apoyarnos. Así que Dios le bendiga. Voy a elevar al Señor una oración para luego pasar al mensaje, a la palabra y deseando que en todos los hogares, pueda reinar la paz del Señor, porque no hay nada más importante, porque cuando la paz de Dios está en nosotros, todo lo hacemos bien, todo lo reflexionamos, todo lo meditamos y en verdad que no podemos escapar y huir si tenemos dónde ir, si tenemos dónde acudir. ¿Dónde? Acudiremos a la oración, acudiremos al clamor de Dios y ténganlo por cierto y seguro
téngalo por cierto, estoy seguro en que en estos momentos más apremiantes el bien de Dios será con cada uno de nosotros. Ahora, en la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es perfecta, es gloriosa y maravillosa, y creo que siempre le daremos a Él la honra, le daremos a Él la gloria. Y en verdad es que quiero terminar antes de ir a la oración. No puede altercar el barro con su hacedor, con su creador. Bendición. Padre eterno, eres maravilloso en tu misericordia, extraordinario en autoridad y en potestad. Mi Señor, ruego por nuestras familias, Señor, por el hogar de nuestros predicadores, por el hogar de nuestra juventud, por los hogares, Señor Dios, donde hay coristas, donde hay niños, donde, mi Señor, hay todavía niños de pecho. Te ruego, mi Señor Dios, que nos mire esa misericordia. Eres nuestro Padre, eres nuestro Dios, y depositamos en usted toda nuestra fe. Señor, ahora vamos a pasar a tu palabra, ábrenos la puerta a través de ella y sea motivo de bendición para todos nosotros. Así sea. Bien, hermanos en el Señor, vamos a tener la palabra, la reflexión, porque podemos reflexionar por la palabra de Dios en el primer libro que escribe Samuel, en el capítulo 19, versículos 18 al 24. Si usted tiene su escritura con usted, le reitero ahí, 1 Samuel, capítulo 19, versículos 18 al 24. Bueno, entiendo que en forma presurosa usted ya la tiene y voy a dar lectura a la palabra de nuestro Dios y lo haré en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así la Escritura: huyó pues David y escapó y vino a Samuel en Ramá y le dijo todo lo que Saúl había hecho con él. Y él y Samuel se fueron y moraron en Naiot. Y fue dado aviso a Saúl diciendo: he aquí que David está en Naiot, en Ramá. Entonces Saúl envió mensajeros para que trajeran a David, los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban. Y Samuel, que estaba allí y los presidía. Y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl, y ellos también profetizaron. Y cuando lo supo Saúl, envió mensajeros, los cuales también profetizaron. Y Saúl volvió a enviar mensajeros por tercera vez, y ellos también profetizaron. Entonces él mismo fue a Ramá, y llegando al gran pozo que está en Secú, preguntó diciendo: ¿dónde está Samuel y David? Y uno respondió: he aquí, está en Naiot, en Ramá. Y fue a Naiot, en Ramá. Y también vino sobre él el Espíritu de Dios, y siguió andando y profetizando hasta que llegó a Naiot, en Ramá. Y él también se despojó de sus vestidos y profetizó igualmente delante de Samuel. Y estuvo desnudo todo aquel día y toda aquella noche. De aquí se dijo también Saúl entre los profetas. El Señor Dios bendiga esta lectura bíblica. Sea manifestando Dios de su gracia en nuestras vidas. Y es importante hacer una reseña al respecto, porque aquí nosotros podíamos este mensaje definirlo en que el Espíritu de Dios protege a David. Como
La palabra del Señor nos hace recordar, referente a Saúl, que él, por no voluntad de Dios, se lleva a que la teocracia de Dios quede de lado, hay un diálogo, Saúl muy acongojado. Él tiene en verdad a saber y a entender que esta actitud llevaría ciertamente a Israel a un caos espiritual, porque dejaban ciertamente la teocracia de Dios. Lo que me lleva a mí en esta meditación, en esta enseñanza, en que hay todo un plan de Dios refiriéndose en forma muy amplia a la persona de Saúl. Saúl, él viene de la tribu de Benjamín. Y si nos vamos al Nuevo Testamento, vamos a recordar de que la tribu de Benjamín era una tribu muy pequeña. Hay una connotación al respecto en el libro de Jueces, donde no era mayor el número de 600 personas. Pero vamos a conocer al benjamita, al benjamita del Antiguo Testamento, y ya conocemos en gran prontitud, por cierto, al Benjamín del Nuevo Testamento. Me refiero a Pablo, porque Pablo también, él viene de aquella pequeña tribu, y de aquella pequeña tribu vemos un gran varón de Dios. Esto nos lleva a la siguiente reflexión. Bueno, el Señor Dios en su potestad tomó lo siguiente, el Señor Dios, que a la verdad que al padre de Saúl se le habían extraviado unas asnas, y la preocupación del padre de Saúl era de que se tenían que ir a buscar. Pero en todo esto está Dios. Su padre le ordena que vaya acompañado, y comienza aquí un plan muy hermoso. Cuando hago referente al respecto, porque quiero que usted, como lector de la Escritura, cuando yo he leído la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta nuevamente en que Saúl estaba en medio de los profetas. Si nos volvemos un poquito, recordamos, haciendo una breve reseña, recordamos que el Espíritu o el Espíritu Santo se había retirado de Saúl. Pero cuando yo voy al capítulo 9, ahí es donde está en la mente de Dios, para que Saúl, él pueda ser el rey de Israel. Pero qué importante es recordar en que en aquella oportunidad él recibe ciertamente la presencia del Espíritu de Dios sobre su vida. La palabra del Señor nos hace recordar tocante que hay toda una planificación de Dios, una planificación hermosa. Han transcurrido prácticamente 3 días, no aparecen, pero aquí entra Dios. Cuando Saúl se quiere volver donde su padre, su siervo, que no sale el nombre de él, su siervo, él me hace recordar exactamente lo que aconteció en el Antiguo Testamento, y me quiero referir a Naamán. Recordamos que de la esclavitud, ¿no es cierto?, del momento en que
reprenden y vienen sobre el pueblo de Israel, llevaron a muchos cautivos y entre ellos había una varona, una niña, mujer, y que llegó a la casa de este varón. Y esto es importante cuando nosotros damos testimonio acerca del varón de Dios, lo que Dios puede hacer por el ungido. Y recordamos que aquella mujer, esa sirvienta, habla con la esposa de Naamán y le da a entender que estaba allá el profeta de Dios y que el profeta de Dios podía ciertamente obrar buscando en el Señor. Entonces esto encontramos qué importante que podamos dar testimonio cuando hay un varón de Dios, el cual, escogido por Dios, Dios se manifiesta y Dios se glorifica. Mire cómo van buscando estos paralelos. Bueno, todo esto acontece y le da a entender este siervo en que había un varón de Dios y que era un hombre insigne, o sea, un hombre íntegro de Dios. Y en verdad que todo lo que él decía acontecía. O sea, la palabra del varón, me refiero a Samuel, la palabra de él era una palabra profética, una palabra que se cumplía. Y eso me hace recordar, como también lo dice el Antiguo Testamento, ¿no? Creer, dice, de vuestros profetas y viviréis. Qué importante es creer a lo que el Espíritu de Dios habla por los varones de Dios. Bueno, aquí se da algo muy importante y hay algunos acontecimientos que podemos rescatar del Nuevo Testamento. Entran a la ciudad y se encuentran con unas mujeres, unas doncellas que ciertamente ellas eran las que llevaban el agua. Ellas le dan a entender, hay un acontecimiento muy importante en Ramá. Se va a hacer un sacrificio, van a ir al lugar alto. Y en aquel lugar tenía que estar Samuel, el varón de Dios. Cuando llegan a la ciudad, y esto me llama poderosamente la atención, porque cuando llegan a la puerta de la ciudad, Saúl se encuentra con Samuel y sin conocerlo, él no sabe quién es Samuel, él sabe que está el vidente de Dios, porque buscan al vidente. Era el nombre que se le daba en el Antiguo Testamento a los profetas. No estamos hablando de adivinación, estamos hablando de un varón de Dios, una nominación que se le daba. Pero qué importante es cuando él llega a la ciudad y ya Dios había preparado, ya Dios había conversado con Samuel para darle a conocer en que iba a llegar a aquel lugar este varón. Y cuando se ven, cuando hay un cruce de mirada, el Espíritu de Dios le da testimonio a Samuel que ese era el varón. Y lo que me encanta es cuando es Saúl quien pregunta por el varón de Dios. Y él dice, yo soy. Y el yo soy que es poderoso, el yo soy. Porque Dios mora en los verdaderos hijos de Dios. Dios mora y la gloria sea para Dios. Por eso que el que acompañaba a Saúl le dijo que la palabra de ese varón era una palabra que se cumplía, la palabra de Samuel. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor. Es así en que ya Dios le declara a Samuel de que era de quien Dios ya le había manifestado. La gloria sea para Dios. Bueno, hay todo un momento, un acontecimiento, y le dice, bueno, mira, ¿sabes qué? Le dice Samuel, ya las asnas fueron encontradas, pero tú te vas a quedar en esta fiesta. Y esto me lleva, hermanos, para que creamos cuando Dios pone en el espíritu del varón de Dios, cuando Dios pone una palabra, esa palabra es una palabra profética. Y debo esto considerar el poder de la palabra de Dios. Como también encontramos en la Escritura
La palabra de Dios, Isaías toma algo muy importante, ¿no? Cuando hablamos acerca de la palabra de Dios que es manifestada por gracia y por misericordia. Y Isaías dice, ¿no?, que la palabra de Dios que no caerá a tierra, la palabra de Dios no volverá vacía. Eso significa que en todos los aspectos la palabra de Dios actúa y obra. ¿Por qué razón? Porque es Dios es el que conoce el futuro y Dios ya tenía todo preparado. Ya Dios había preparado a Samuel y aún más, en el capítulo 9 de 1 Samuel nos vamos a encontrar que cuando recién se conocen, en que ya Samuel había estado preparado, había mandado a ordenar para que se preparase un alimento especial, una espaldilla de un animalito que había sido sacrificado. Recordamos que hay un número de 30 personas ahí. Y dice la Escritura, cómo ya Dios está poniendo en gran altura a Saúl, porque dice la palabra del Señor que lo pusieron de cabecera de mesa. Ahí está el varón. Todo esto él lo ignora el plan de Dios. Ahora bien, la gloria sea para Dios. Cuando avanzamos en la palabra del Señor, aquí hay 3 cosas bien importantes que quiero recordar. Porque Samuel, como profeta de Dios, da plena seguridad de parte de Dios en que él iba a ser rey. Y hay 3 aspectos muy importantes aquí. Le da a entender de que ya no se preocupe más, reitero, de las armas de su padre, pero dice la Escritura que primero, como señal, le iban a aparecer 3 hombres que subían a Dios en Betel, llevando 3 cabritos, otros 3 tortas de pan y el tercero una vasija de vino. Dice, y luego que te hayan saludado, te darán los panes, los que tomarás de las manos de ellos. Después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los fariseos. Y cuando entres allá, en esta ciudad, encontrarás una compañía de profetas que desciende del lugar alto. Y delante de ellos habrá salterio, pandero, flauta y hierba, y ellos profetizarán. Y entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos. Gloria a Dios. Bueno, ¿qué significó, la verdad, en que a Samuel le iban a dar, o que él iba a recibir como presente 2 panes? Lo que tengo que recordar, que era el primer presente que recibe este varón Saúl, porque él iba a ser el rey de Israel. Vale decir, Dios tomó ya estos varones. Vale decir, en que todo esto, en el momento, no lo percibe Saúl. Si vamos a la Escritura, cuando vinieron a adorar a Jesús, recordamos que vienen los 3 reyes magos y traen presentes, oro, incienso y mirra, que era ciertamente que cada uno de ellos daba una representación. Es lo que pasa con el varón. El varón está recibiendo 2 panes. Yo debo entender que aquellos 2 panes también tienen otra representación. Porque él como rey, él iba a tener que ser un buen ministrador y él tenía que dar ciertamente buenas acciones. Él no es un profeta, él es un rey. Pero qué importante, porque esto me hace recordar cuando fueron a Jesús y le dicen que despida a la multitud. Y el Señor le dijo, dale de vosotros de comer. Quiero que lo tomemos en ese aspecto, en ese ángulo. Es como que al recibirlo, Él va a ser el rey y se le está dando ya
se le está dando presente como un rey. Ciertamente que Dios puso en el corazón de ellos el hacerlo sin saber lo que ellos hacían. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Por qué he ido tomando estos versículos? Porque vino ahí el poder del Espíritu de Dios sobre él. Ahora, si avanzamos, ciertamente, y sea la iglesia bendecida, Qué importante es empatizar. Qué importante es que en este caso, ¿no? Me voy a referir a Saúl, porque Saúl tuvo la bendición, ciertamente, en que recibe para dar a entender el Espíritu de Dios que él sería quien habría de regir los designios de Israel. Bueno, cuando yo he leído la palabra del Señor, aquí en el capítulo 19, el poder de Dios, la manifestación de Dios, la gracia y la misericordia de Dios, porque lo que Dios ha puesto en mi corazón es para saber y entender cómo el Espíritu Santo guardó a David. Porque el Espíritu guarda, el Espíritu libra. Dice la Escritura, dice la palabra de Dios. Ya luego voy a tomar la cita bíblica donde por la desobediencia cometió errores. Saúl cometió errores y cometió estos errores y el Espíritu de Dios salió sobre él. Salió de él. Ahora, lo que yo quiero entender no es que Dios pone su Espíritu y Dios saca su Espíritu. O sea, el Espíritu de Dios tiene que morar. Pero él quedó como un hombre natural porque desobedeció a Dios. Tomó algo que no le correspondía. Hizo un oficio que le correspondía al sacerdote. Y recordamos que antes que él fuese coronado o ungido como rey, él había recibido el Espíritu. Fue cambiado su semblante. Pasa ahora a otra condición. Y recordamos que él va a ser en 7 días más. Y él se lo tiene que guardar. Se lo guardó. Pero recordamos que el Espíritu de Dios salió de él. ¿Cuándo salió el Espíritu de Dios? El Espíritu de Dios salió de él cuando ya Dios había escogido a David. Y mire esto, que Dios permanezca el Espíritu Santo en nosotros, permanezca el Espíritu Santo en nuestras vidas. David es ungido, inmediatamente el Espíritu Santo salió de Saúl. Qué tremendo. Si vamos a la Escritura, vamos a recordar en el Salmo, cuando dice el salmista, ¿no? Él había pecado, él había cometido ante la presencia de Dios algo deshonroso, pero como le clama al Señor, no quites tu Santo Espíritu de mí. Iglesia, ¿qué estás escuchando? Hermanos, ¿qué estás escuchando? En esta tarde, noche, pídele al Señor Dios que el Espíritu que vino un día sobre tu vida, ese Espíritu permanezca. Y te voy a decirte por qué. Porque Pablo le dice a los romanos, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Añade más. Dice, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir? Como conviene no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Y aquí nos vamos a encontrar verdaderamente en que el Señor Dios, a través de su Espíritu,
intercede por David. Intercede por David. No es que haya de concluir la palabra que el Espíritu de Dios ha puesto en mi vida, pero sea como lección para todos nosotros. Porque en los momentos apremiantes, en los momentos difíciles, porque David está viviendo un momento muy difícil. No solo Saúl era el rey, le debe obediencia, sujeción David. Y gloria a Dios por ello, porque reconoció esa unción, aunque era una unción civil. Y recordemos que hay un parentesco. Recordemos que Saúl le dio a Mical como mujer, como su esposa. Hay un nexo, hay un nexo. Esto me lleva a la siguiente reflexión. Qué importante la comunión que debe existir cuando Dios ha honrado a un predicador. Bien, un predicador. Qué importante es reconocer la unción, porque ya hay una unción. Ya Dios lo ha apartado, ya Dios lo ha separado, ya Dios ha puesto algo especial en su vida. Así como tuvo que esperar 7 días para allá en Ramá Saúl ser coronado rey, y lo fue ante la asamblea, ante el pueblo. Así también son honrados los predicadores. Y qué importante. Y Dios bendiga a las familias para que honren a su pariente que es un predicador, un enseñador. La gloria sea para Dios. Qué importante es la cofradía. Qué importante es la unión, qué importante es la comunión. Es así que quiero ir a la palabra, a lo que el Espíritu Santo nos lleva a nosotros. Porque la iglesia que persevera en unidad siempre contará con la presencia del Espíritu Santo. Siempre, siempre. Voy a ir a la reflexión. A la reflexión. Recordamos que acá en el capítulo 16, el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl. O sea, el Espíritu Santo se apartó de Saúl. Y cuando leo la base de esta enseñanza, recordamos que más tarde el Espíritu vendría sobre él de nuevo. Pero con una razón. Con una razón. Muy importante. Posiblemente era para testificar sobre el papel de David como rey escogido por Dios. Y de esta forma Dios le mostraba a Saúl lo útil que era tratar, lo inútil que era de tratar de impedir en que se hiciese la voluntad de Dios. No puede haber jamás resistencia humana contra el que se levanta contra el ungido de Dios. Es imposible. Alabado sea el Señor. No puede haber resistencia humana alguna, ni siquiera por parte del propio rey, para que pudiese detener la voluntad o el movimiento de la mano de Dios. Vemos a través de esta enseñanza, y quiero reiterar, en que los hombres de Dios siempre acudirán en tiempo de aflicción, acudirán a quien le puede dar una buena consejería. ¿Recordamos? David está huyendo, está escapando, hasta su mujer le está favoreciendo en el sentido de que él puede huir, puede escapar. Qué tremendo es cuando se rompen las relaciones, iglesia, de entre hermanos. Qué tremendo cuando alguien se levanta entendiendo que está cometiendo un error. Significa que la presencia de Dios, el Espíritu de Dios, ciertamente está
pávidamente en su vida. No, aquí importante es cuando la presencia de Dios está en el hombre y en la mujer y la iglesia unida a través del Espíritu Santo. La iglesia es bendecida, la iglesia ciertamente será una iglesia poderosa. La razón, porque ¿qué mueve la iglesia? Hoy es el Espíritu Santo. Y cuando yo veo obrando el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento para guardar un elegido, un escogido. Usted que el día lunes pudo ver el mensaje, y Dios bendiga a los que vieron el mensaje el día lunes. Recuerde que hemos sido conocidos por Él. Ahora Él nos conoció, Él nos apartó. Y como Él nos escogió, como Él nos apartó, es como, quiero recordar, porque con mucha prontitud, miren lo que el Espíritu Santo habla, tomando parte del mensaje del domingo pasado. Bendito es el que vive y reina para siempre. Dice el capítulo 44, tocante a Israel y tocante a nosotros como iglesia. ¿Qué dice? Ahora pues, oye Jacob, siervo mío, y tú Israel, a quien yo escogí. Así dice Jehová, hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, y tú Jerusalén, a quien yo escogí. Dios guardará a Israel y nosotros somos el Israel espiritual, pues iglesia, somos el Israel espiritual y Dios guardará de nosotros el Espíritu obrará a nuestro favor y es lo que pasa. Recordamos por la palabra del Señor acá en el capítulo 19 1 Samuel donde se manda una comitiva para ir a buscar es Saúl quien manda a buscar a David. Su mujer da a entender de que está enfermo. Qué tremendo es cuando se aparta el Espíritu. Qué tremendo cuando el Espíritu se aparta de los hombres. Satanás ciega su mente. Satanás ciega ciertamente todas sus acciones. Y da una orden. Tráiganlo en una cama. Tráiganlo en la cama, que es donde está el enfermo. Allá su mujer hace una figura. Dice la Escritura, ¿no? Mical se entiende que todavía permanecía en la idolatría. Porque dice que puso un ídolo, pusieron un cabello camello. Y simuló de que estaba él ahí. Pero ella lo lleva para que escape por la ventana. Se escapó. Alabado sea Dios, ¿no? Y dice, huyó pues David y vino a Samuel en Ramá. Y le dijo todo lo que Saúl había hecho con él. Y dice que se fueron y moraron en Nayot de Ramá. 3 veces los mensajeros de Saúl. Ciertamente ellos, hay acciones de querer apresarlo, de querer llevarlo consigo, pero vemos, aquí hay una compañía. Quien dirige la compañía de profetas es precisamente el gran varón Samuel. Samuel está con esta compañía. Y el Espíritu Santo tomó al primer grupo, tomó al segundo grupo, tomó al tercer grupo. Y se le tiene que informar a Saúl lo que ha acontecido. Y él va hasta aquel lugar. Y también el Espíritu Santo vino sobre él. ¿Qué debemos entender al respecto? ¿Por qué viene el Espíritu Santo sobre él? ¿Por qué vino el Espíritu Santo sobre estos 3 grupos? La respuesta la vamos a encontrar. Voy a ir al libro de los Hechos de los Apóstoles,
Porque lo que hace Dios, cuando Él pone su espíritu y los hombres hablan en lengua. Quiero recordar que la iglesia que persevera en la unidad siempre contará con la presencia del Espíritu Santo en su vida. Recordamos en el capítulo 2 el compañerismo, lo que existe en aquel grupo de personas que está esperando la promesa. Es el día de Pentecostés y vienen de diferentes latitudes. Son judíos que salieron, que escaparon, pero que ellos venían. Ellos hicieron sus familias, tal como lo dice la Escritura, ¿no? Quiero recordar que luego que fueron los que están ahí en el aposento alto, que fueron llenos del Espíritu Santo, todos se maravillaron. Estos son galileos y hablan en nuestras propias lenguas. Y aquí hay una lista de lugares. Esta lista era de la procedencia de donde venían estos judíos y que vinieron a la fiesta en Jerusalén. Hay que entender que estos judíos no residían en Palestina, residían en estos lugares ya mencionados. La razón, porque fue el cautiverio, lo fue también la dispersación. Y recordamos que los judíos, ellos respondiendo al mensaje, ¿qué pasa al respecto? Era porque ¿qué iban a ellos a llevar? ¿Qué iban a llevar a sus lugares de origen? Iban a llevar la nueva de salvación. Vale decir, que el Espíritu Santo tomó a este grupo que estaba en el aposento alto y ellos, cuando están hablando en sus dialectos, le están manifestando la gracia de Dios, ellos están recibiendo el evangelio de la buena nueva de salvación. Eso recibieron. Alabado y glorificado sea Dios. ¿Qué están recibiendo los tres grupos? ¿Qué está recibiendo? ¿Qué está recibiendo ahora este varón llamado Saúl? Quiero ir a lo siguiente. Aunque no se informa en el relato de esta escritura, lo posible es que hablaron de los legítimos derechos de David al trono y de la maldad del intento asesino de Saúl. Así Dios no solo frustró las malvadas intenciones del rey y de sus mensajeros, sino que hizo ciertamente en que se uniesen a la compañía de los profetas, cuyo líder Samuel había ya ungido a David como reemplazante de Saúl. Cuando la Escritura habla acerca de que estaba desnudo, la palabra desnudo no significa que estuviese completamente desnudo su cuerpo. Significa que se quitó sus ropas exteriores, que eran símbolos de su realeza. Pero la Escritura nos narra, buscaba yo algunos indicios, dice la palabra del Señor que Él estuvo el día y la noche, estuvo tendido en el suelo. Y era puro profetizar. En aquel momento, cuando el Espíritu Santo se manifiesta en estos tres grupos, cuando el Espíritu Santo se manifiesta en Saúl, Dios está hablando, Dios está dándole a entender y a conocer cuál era el propósito de Dios para con David. Esa fue la razón. Pero si vamos a la Escritura, la palabra de Dios, este acontecimiento en que viene la presencia del Espíritu de Dios, que viene el Espíritu de Dios sobre Saúl, qué torpeza desde el hombre, vuelvo a decir, cuando la presencia de Dios se ha retirado. Porque no comprendió la vivencia que vive en medio de un grupo de varones
santificados, de hombres que están llenos de la presencia de Dios. La Escritura nos hace mención que después nunca más Samuel se encontró con Saúl. Todo lo que Dios hizo, todo lo que Dios manifestó en la presencia de Saúl, ciertamente quiero recordar en que Dios sabe guardar, en que Dios sabe librar, y la gloria sea para Dios, porque a la verdad en que Dios siempre guardará a los suyos, a sus hijos, guardará a sus escogidos. Líbrenos el Señor de fieros enemigos. Líbrenos el Señor de envidia de otros. Líbrenos el Señor de persecuciones como la que tuvo que vivir David, porque esto no termina aquí, en el capítulo 19. Sigue ciertamente ese mal proceder de Saúl hacia la persona de David. Espero en el Señor, que quienes se hayan de levantar contra nosotros, recuerden, Dios será por nosotros. Nosotros, cuando se levanten enemigos, cuando alguien se levanta contra nosotros, tenemos que orar. Quiero hacer recordar una de las enseñanzas que he dado por años y por tiempo. El mejor juez es el tiempo. Algunas instancias, algunas situaciones, tendremos que vivir como iglesia. Tendremos que vivir. Alguien en ese mal momento, en ese proceso, quizás alguien profirió lo que no debía haber salido de sus labios ni de su corazón. Pero qué importante, porque cuando el Espíritu Santo trabaja como trabajó con Saúl, pero Saúl no entendió la manifestación de la misericordia de Dios. Porque tan pronto sale de en medio de la compañía, no entendió, no comprendió lo que el Espíritu Santo estaba haciendo en ese momento en medio de la compañía. Iglesia, estamos hablando de lo que el Espíritu Santo estaba haciendo en medio de aquella compañía. Todos profetizaban. Iglesia, en el culto, mientras el profeta mayor está enseñando, mientras el profeta de Dios está ahí llevando el mensaje, la palabra de Dios, espero en el Señor que esa misma comunión tiene que estar en nuestros servicios espirituales. No hay cosa más importante para nosotros en este tiempo en que la presencia del Espíritu Santo esté en nuestras vidas. Y el Espíritu Santo va a ayudarnos a resolver nuestros conflictos. El Espíritu Santo, por eso yo pido a Dios en esta tarde-noche, pido a Dios, familia, si se ha originado algo en tu familia, si estás pasando por un proceso de no entendimiento, si alguien ha querido causarte daño, espera y Dios hará misericordia y él o ella, si entiende el plan de Dios, alabará a Dios, bendecirá a Dios y glorificará a Dios. El Espíritu Santo nos ayudará en nuestras situaciones complejas. El Espíritu Santo nos ayudará a salir de nuestros problemas. Quiero reiterarte, iglesia, lo que dice Romano. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad.
Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Iglesia, el Espíritu Santo intercederá por tu problema. Que me encantaría que en este momento tú estuvieras aquí en el culto y tú pudieras en la presencia del Señor. Sí, yo sé que el Espíritu ciertamente Él va a interceder, porque el Espíritu Santo intercede por los santos. Iglesia, hermano, hermana, familia que estás en esta hora atendiendo, te quiero decir, más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Dios, a través de su Espíritu Santo, va a interceder por tus situaciones. El Espíritu Santo hará misericordia. Y como fue la experiencia de David, que David está en medio de aquella compañía, los que se han levantado contra él están siendo asistidos. Miren, esto es importante. Están siendo asistidos por la presencia del Espíritu Santo. Ellos también están dentro de aquella compañía. Pero qué lamentable. Salieron de la presencia de aquel lugar, pero perdieron todo lo recibido. Iglesia, cuando tú vienes al culto y recibes la palabra, recibes la exhortación y recibes la presencia de Dios, lo que Dios te está indicando, lo que Dios te está señalando, llévalo, guárdalo, consérvalo. No pierdas lo que Dios te ha entregado. No pierdas, sino que guárdalo en tu corazón. Y si Dios saque de tu corazón toda ira, toda contienda, y pido que Dios Altísimo bendiga tu vida espiritual, porque sin el Espíritu Santo seremos igual que Saúl. Haremos torpezas y vaya que terminó mal él y sus hijos. Yo no quiero que tú termines mal, yo quiero que tú termines bien. Así que, iglesia, Dios bendiga esta palabra, este mensaje. Y te vuelvo a decir que hubiese sido de una gran bendición que tú estuvieses en esta tarde-noche en el culto, para que te hubieses levantado de tu asiento, sabiendo que el Señor es el que intercede por su Espíritu Santo con nosotros. Así que sea de bendición esta palabra, sea de bendición. Recuerda, el Espíritu Santo guardó a David. El Espíritu Santo guardará a tu familia. El Espíritu Santo guarda a tus hijos. El Espíritu Santo bendiga en gran manera a aquellos que en su vida espiritual han sufrido alguna situación, o quizás alguna situación los ha ido apartando. El Espíritu Santo venga también sobre ellos. Voy a orar y dar gracias al Señor. Y esta palabra sea motivo de gozo nuestra. Mi Señor, su palabra ha sido exhortada. Mi Señor, recordando que en usted somos más que vencedores. Sabiendo que todos los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es conforme al propósito de Dios, somos llamados. Bendícenos en esta hora. La paz suya sea con todos nosotros. Y siga haciendo misericordia con esta nación y con su pueblo. Todo se lo agradezco a través de Cristo, su Hijo, nuestro Redentor y Salvador. Amén. Hermanos, antes de despedirme de usted, sigamos orando por nuestra hermana Leticia, sigamos orando por la familia Zambrano Guerra. Y recuerde, hermano, que tengo dos peticiones. En una ya Dios
por misericordia me va abriendo una puerta. Ya voy vislumbrando lo que viene. Y le pido, ore a Dios para que Dios pronto me conceda esa bendición, que para mí va a ser mucho gozo y alegría, porque así como Dios le ha respondido a usted, vive Dios. Vive Dios. Que Dios va a responder mi petición, porque el Espíritu Santo me dice que Él intercederá por mí. Dios te bendiga. Nos vemos. Bendiciones. Bendiciones.
ti.